En este vídeo hagamos un repaso de los tres operadores diferenciales que estudiamos hasta ahora y sobre todo veamos qué significan físicamente. Comenzamos entonces. El gradiente, lo tenemos acá, se aplica a un campo escalar. Cuando aplicamos al campo escalar, como puede ser el potencial eléctrico, el potencial escalar eléctrico, entonces vamos a obtener un potencial, mejor dicho, un campo vectorial. Esta es una aplicación desde la matemática de los reales, si quieren, a Rn, ¿no? El espacio vectorial. De los escalares al espacio vectorial. Y su interpretación física es un vector que indica la dirección de mayor crecimiento de un campo escalar, como la temperatura y el potencial eléctrico, por ejemplo, que son funciones escalares, y siendo las mismas funciones reales de varias variables y que relacionan a cada punto un valor escalar, es decir, son funciones que van de R a Rn. Mientras que la divergencia, tenemos aquí abajo la divergencia, matemáticamente podemos verlo, cuando aplicamos el operador divergencia, el producto escalar, a un campo vectorial, entonces vamos a obtener un campo escalar. Es todo lo contrario si quieren al gradiente. Entonces esta es una función que va de Rn, de un espacio, si quieren vectorial, a un escalar. Y aquí está la fórmula para calcular también la divergencia, en ese caso de E, que lo llamamos la intensidad de campo eléctrico. Y físicamente la divergencia representa el cambio de la densidad de un flujo, digamos que puede ser, por ejemplo, las líneas de flujo de la intensidad de campo eléctrico, o en otras palabras puede ser como la cantidad de líneas de flujo que se dirigen a un punto concreto y se concentran, por supuesto, en el mismo, actuando como un subidero o una antena de recepción, que es una divergencia negativa, o bien salen de ese punto comportándose como una fuente o una antena transmisora, que en este caso será una divergencia positiva. Pero ya que hablamos de un campo vectorial, ¿qué es un campo vectorial? Podemos decir que un campo vectorial es aquel campo que para cada punto de su dominio asigna un vector en su codominio o rango, y matemáticamente es una función que va de Rn a Rn, campo vectorial a otro campo vectorial. Finalmente tenemos el rotor o rotacional, que es aquel vector que señala la dirección de giro del campo vectorial. Por ejemplo, el campo magnético gira en una determinada dirección cuando circula una corriente eléctrica por un conductor o por un cable. Y aquí tenemos el rotor B está dado acá definido por un determinante. Con este breve resumen sobre los tres primeros operadores diferenciales que estudiamos, ahora nos adentramos a calcular la divergencia del gradiente, que es otro operador diferencial denominado laplaciano. Bienvenidos al mismo. ¡Comenzamos! En Wikipedia se encuentra una interesante definición de lo que es el laplaciano, y dice lo siguiente: en cálculo vectorial, el operador laplaciano, o laplaciano simplemente, es un operador diferencial elíptico de segundo orden, denotado como delta, y está relacionado con determinados problemas de minimización de ciertas magnitudes sobre un dominio dado. El operador tiene ese nombre en reconocimiento a Pierre-Simon Laplace, que estudió soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en las que aparecía dicho operador, el laplaciano. Y aquí les muestro cómo es ese operador. El operador laplaciano se puede aplicar tanto a un campo escalar como a un campo vectorial. Veamos acá un campo escalar. Por ejemplo, tenemos el P, va a ser el campo potencial escalar, el campo eléctrico, el potencial eléctrico, y el laplaciano también se lo representa así, como nabla al cuadrado de B. No es nada más que la suma de las derivadas parciales, de la derivada segunda de B respecto de X dos veces, más la derivada segunda de B respecto de Y dos veces, y más la derivada segunda de B respecto de Z dos veces. Fíjense, una aplicación práctica del laplaciano, tenemos acá la ecuación de Poisson, que es el laplaciano de B, igual a menos rho de X y Z dividido entre epsilon sub 0. Rho viene a ser la densidad de carga eléctrica y epsilon sub 0 es lo que se denomina la permitividad eléctrica, en este caso del vacío.
Cuando no existe carga, en ese punto donde se está tratando no hay carga, entonces la ecuación de Poisson se convierte en la ecuación de Laplace. Y tenemos acá que el laplaciano de B va a ser igual a 0. ¿Qué sucede cuando es un campo vectorial? Entonces el laplaciano aplicado a un campo vectorial podemos calcularlo de la siguiente manera. Aplicamos el gradiente a la divergencia de ese campo vectorial menos el rotor del rotor de ese campo vectorial. Que en este ejemplo ponemos E, que es la intensidad de campo eléctrico, o también puede ser H, que es la intensidad de campo magnético. Una aplicación muy interesante de todo esto se tiene en la ecuación de una onda electromagnética, como pueden ver aquí. El laplaciano de E es igual a 1 sobre C al cuadrado por la derivada parcial de E, la segunda derivada de E respecto de C dos veces, o si no, en términos del campo magnético. El laplaciano de H es igual a 1 sobre C al cuadrado por la derivada segunda de H respecto de T dos veces, donde C viene a ser la velocidad de la luz, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero ¿cuál es la explicación física que tanto interesa a la ingeniería, por ejemplo, del laplaciano? Les comento a continuación. Veamos la siguiente figura. Aquí se tiene una vecindad en este punto, en el punto P podemos trazar una vecindad, digamos un círculo muy pequeñito de epsilon, o sea el radio tendiendo a 0, y lo trazamos alrededor de este punto. Entonces, si encontramos el laplaciano en ese punto o en la vecindad infinitesimal, mismo será una medida del grado en que difiere el campo en ese punto del valor promedio del mismo, también en la misma vecindad infinitesimal alrededor de ese punto. Ahora, si el laplaciano es negativo, significa que el campo es mayor que el promedio del campo alrededor de este punto, lo cual señala que en ese punto en consideración hay mayor tendencia del campo a concentrarse en el mismo, y debido a esto Clerk Maxwell lo denominaba al laplaciano como un punto, si quieren, de concentración del campo. Como ya les dije anteriormente, si el laplaciano de dicho campo es mayor que el promedio del mismo campo en la vecindad del punto dado, entonces eso da a entender que algo está localizado en ese punto, que es la causa, por supuesto, del cambio, lo que produce ese cambio, ya sea incrementando o decrementando al campo. Y a ese algo se lo puede considerar como una fuente, que justamente produce ese campo. Veamos lo que sucede con esta ecuación. La densidad de carga eléctrica. Tenemos acá, fíjense, el laplaciano de B, el potencial eléctrico. B es un potencial escalar, es igual a menos la densidad de carga eléctrica y dividido entre epsilon sub 0. La densidad de carga eléctrica, que está ubicada en este punto, aquí en el punto P, va a producir una concentración del campo potencial eléctrico, como podemos ver acá en esta ecuación. Fíjense aquí que el laplaciano del campo potencial eléctrico es negativo, es igual a menos esa densidad de carga, lo que significa que el valor del campo potencial eléctrico en este punto dado P del espacio, digamos donde se aplica el laplaciano, tiende a concentrarse, es decir, es mayor que el valor promedio del campo alrededor de ese punto, o si quieren, en su vecindad infinitesimal. Por otra parte, un decremento de la concentración ocurre cuando el laplaciano del campo es positivo. Entonces, digamos que es todo lo contrario al anterior, ya que el laplaciano será mayor que 0, significando que el valor promedio de ese campo alrededor del punto será mayor que el laplaciano de ese campo en ese punto en cuestión. Y por consiguiente, la tendencia será la dispersión, es decir, existirá una dispersión en ese punto donde se está calculando el laplaciano, en este caso el punto P. Resumiendo, podemos ver acá que si el laplaciano es menor que 0, entonces el campo es mayor que su promedio alrededor de ese punto. Hay una concentración. Pero por otro lado, si el laplaciano es mayor que 0, entonces el promedio del campo es mayor al propio campo alrededor de ese punto. Y esto podemos llamarlo ya una dispersión. Ahora, ¿qué sucede cuando analizamos, digamos, aplicamos el laplaciano a un campo vectorial, como la intensidad de campo eléctrico o la intensidad de campo magnético, digamos que están presentes en una onda electromagnética? Analicemos a continuación.
Cuando se trata de aplicar el laplaciano a un campo vectorial, como pueden ver acá, el laplaciano de E es el campo eléctrico, o el laplaciano de H, que es el campo magnético, entonces dicho laplaciano va a señalar la diferencia que existe, ya sea de la magnitud o de la dirección de ese campo vectorial, ¿no? También en un determinado punto respecto al valor promedio de su propia magnitud o dirección. Algo, como verán ustedes, que sucede muy similar a lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Cuando hemos aplicado el laplaciano a un campo escalar. A manera de resumen, podemos decir que el laplaciano es una medida de la concentración del campo en un determinado punto, ya sea del plano o del espacio. Y esa concentración se produce debido a la existencia en ese punto de una fuente, como en el caso del campo potencial escalar, campo eléctrico, en el cual la fuente es la densidad de carga eléctrica. Finalmente podemos decir que el laplaciano de un campo, ya sea escalar o bien vectorial, es la diferencia del campo con su valor promedio en un punto determinado. Toda la explicación anterior lo hicimos en coordenadas cartesianas, pero también el laplaciano se lo puede representar en otros sistemas de coordenadas, como ser las coordenadas cilíndricas y las esféricas, así como hemos hecho el gradiente y la divergencia y también el rotor. Aquí tenemos al laplaciano representado en coordenadas cilíndricas. Fíjense, ese laplaciano de B ahora va a ser igual a 1 sobre R por la derivada parcial respecto de R, que es el radio, ¿de qué? Aquí hay un paréntesis de R que está multiplicando a la derivada parcial de B respecto de R, más 1 sobre R al cuadrado por la derivada segunda de B respecto de phi al cuadrado, y finalmente más la derivada segunda de B respecto de z al cuadrado. De esta manera podemos nosotros calcular el laplaciano en coordenadas cilíndricas. ¿Y qué sucede en coordenadas esféricas? Aquí les muestro. En las coordenadas esféricas, es un proceso un poquito más largo, pueden ver aquí en la fórmula que tenemos, el laplaciano de B es igual a 1 sobre R al cuadrado por la derivada respecto de R del producto R cuadrado por la derivada de B respecto de R, más 1 sobre R al cuadrado por el seno de θ por la derivada parcial de respecto de θ del producto, fíjense aquí, seno de θ por la derivada de B respecto de θ, y más 1 sobre R cuadrado por seno cuadrado de θ de la derivada segunda de B respecto de phi al cuadrado. Con esta fórmula, que es un poquito larga por supuesto, podemos calcular o hallar el laplaciano. En este caso pues puse la fórmula de un potencial escalar, ¿no? De un campo escalar en coordenadas esféricas. Ahora vamos a la aula virtual de multiversidad matemática para hacer algunos ejemplos de laplaciano. Ahí vamos. Vamos a calcular el laplaciano de un campo escalar en coordenadas cartesianas. Supongamos que tenemos el potencial eléctrico, un campo potencial, en este caso escalar, B, y este campo supongamos que tenemos un potencial escalar eléctrico, en este caso es una función escalar que sea B, que depende de X, Y y Z para el ejemplo. Esto que sea igual, a ver, nos inventemos una función que sea igual a X al cuadrado, por decirles así, Y, más Y al cuadrado por Z, y finalmente más Z al cuadrado por X. Queremos determinar en este caso el potencial escalar. Queremos determinar conociendo, fíjense, el potencial escalar, conocido en la teoría de circuitos como el voltaje. Queremos determinar el campo eléctrico E. Queremos determinar el laplaciano, hallar el laplaciano de E. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está la fórmula. Hay que hallar las derivadas segundas de B respecto de X dos veces, respecto de Y y respecto de Z. Hallemos entonces la derivada segunda, primero la primera derivada de B respecto de X, esto va a ser igual a 2X por Y, aquí sería luego más Z al cuadrado, ¿no? Tenemos la primera derivada. Ahora hallemos la segunda derivada de B respecto de X dos veces, esto es igual a 2Y
y solamente eso, queda así 2y. Esa es la segunda derivada de b respecto de x. Hagamos algo muy similar, cambiemos de color, la derivada de b, ahora hallemos respecto de y, la primera derivada. Eso va a ser igual a x al cuadrado, así más 2 veces y por z. Y solo tenemos eso, la primera derivada. La segunda derivada de b respecto de y 2 veces, esto va a ser igual a solamente a 2z. Sí, tenemos eso, 2z. Entonces hemos determinado la segunda derivada. Hallemos ahora la tercera derivada, la derivada de b, en todo caso, de b respecto de z. Esto va a ser igual, veamos la función, tendríamos aquí y al cuadrado más 2zx. Y la segunda derivada de b respecto de z 2 veces, esto va a ser igual a solamente 2x. Y ahí tenemos las tres derivadas, ¿no? las segundas derivadas. Para hallar el laplaciano, en este caso, fíjense, tenemos que usar esa ecuación. Tenemos la ecuación ahí, lo vamos a poner aquí. Va a ser el laplaciano de b es igual ¿a qué? A la suma de las segundas derivadas. La segunda derivada de b respecto de x 2 veces, que en este ejemplo vale 2y, más la derivada segunda de b respecto de y 2 veces, eso es igual a 2z. Y finalmente la derivada segunda de b respecto de z 2 veces, eso es igual 2x. Entonces tenemos así, y aquí fíjense, podemos factorizar y lo vamos a ordenar. Tendríamos la derivada segunda de b, o mejor dicho, laplaciano de b, va a ser igual, factorizamos el 2 y tenemos aquí x, ya ordenando, más y más z. Hemos encontrado el laplaciano de b, y lo voy a remarcar así, este es el laplaciano de b, la solución final, ¿no?, que hemos encontrado. Bien, entonces conociendo el laplaciano de b del potencial escalar, en este caso el potencial eléctrico, una vez más repito lo que en circuitos se llama la teoría de circuitos del voltaje, entonces comparemos, a ver, ¿esta será una ecuación de Poisson o será una ecuación de Laplace? Fíjense, no es una función armónica, es decir, existe el laplaciano de b, no es igual a 0. Por tanto, se asemeja a la ecuación de Poisson. Dice, laplaciano de b es igual a menos el rho de x y z, que viene a ser la densidad de carga, dividido entre epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Bien, entonces fíjense, una vez más repito, este campo B que hemos encontrado, el campo escalar, no es un campo armónico, porque tenemos acá el laplaciano de B, en todo caso, que es igual a la ecuación de Poisson. Hagamos otro ejercicio con el laplaciano, encontrando también el campo escalar, el laplaciano de un campo escalar en coordenadas cartesianas. A ver, pongamos otro ejemplo, que en este caso que sea la función b, el campo potencial escalar, que dependa solamente de dos variables, digamos en el plano, x y y. Esto que sea igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Y veamos a qué resulta igual esto, ¿no?, hallando la laplaciano. Entonces necesitamos la derivada solamente ahora hasta la segunda derivada de b respecto de y dos veces. Primera derivada de b respecto de x. Esto es igual a 2x. Y la segunda derivada de b respecto de x dos veces,
Esto va a ser igual a menos 2y. Tenemos eso. Y la segunda derivada de b respecto de x, dos veces, esto va a ser igual a solamente 2, ¿no? Tiene una constante 2. Calculemos ahora la primera derivada de b respecto de y. Esto es igual a menos 2y. Y la segunda derivada de b respecto de y, dos veces, esto va a ser igual a menos 2. Entonces, para hallar el laplaciano de b, en este caso tenemos el laplaciano de b, va a ser igual a la suma de las derivadas segundas de b respecto de x y respecto de y. Pues aquí tendríamos 2 menos 2, lo cual es igual a 0. Pues fíjense, en este ejemplo nos sale que el laplaciano de b, de este campo escalar b, es igual a 0. Lo que significa que b es un campo, podemos llamarlo así, es un campo armónico, cuando el laplaciano es igual a 0. Si comparamos las ecuaciones, será una ecuación de Poisson o una ecuación de Laplace. Vemos aquí claramente que si el laplaciano de b es igual a 0, estamos hablando ni más ni menos de la ecuación de Laplace. De esa manera se calcula el laplaciano, como verán, hallando las derivadas segundas de un campo escalar. En este caso hemos hecho en coordenadas cartesianas. Más adelante en otros vídeos estaremos hallando igual el laplaciano, pero en coordenadas cilíndricas y también en coordenadas esféricas. Y llegamos al final del presente vídeo. Espero, como siempre, que les haya sido de mucha utilidad y también de su agrado. Les invito a suscribirse, ¿no?, al canal de Multiversidad Matemática, si es que aún no lo han hecho, y también activen la campanita y una campanita para que reciban los otros vídeos de este canal totalmente inéditos. Y a la vez también inviten a sus compañeros, ¿no?, compartan este vídeo con amigos, compañeros, profesores, docentes, etcétera, para que así nuestra comunidad vaya creciendo. De antemano, por supuesto, les quedo muy agradecido. Nos reencontramos en el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática. Hasta entonces.